A los dos que querían venir y no pueden. Bien, habíamos empezado a ver la arquitectura privilegiada. Les había contado que parte de la arquitectura está definida en un adicional de la arquitectura no privilegiada, porque vos podés implementar un procesador con la no privilegiada y usar o nada de privilegios o algo diferente. En realidad, aunque no implementes privilegios, hay cosas de la privilegiada que medio que te importan, porque si no definís la parte privilegiada, no tenés ni control de excepciones ni interrupciones. Es como que sería un procesador muy básico, pero para algunas cosas puede llegar a servir, puede interesar. La arquitectura privilegiada es modular, igual que la otra, así que hay cosas que vos podés implementar y cosas que no, de acuerdo al porte del procesador que estés implementando. Y además hay ciertas cosas que las deja abiertas al fabricante. Además, con lo cual, en realidad tenemos que navegar entre dos manuales. El manual de la arquitectura privilegiada oficial de RIFI y el manual propio del procesador que nosotros utilizamos, que es el Bumblebee. ¿Sí? Algún detalle más puede llegar a estar en el manual del dispositivo concreto, que es el GD322703. Particularmente cuando hablamos de reseteo, la información es ahí. O sea, es como que ellos lo dejan abierto y el que lo definió fue el fabricante final. Pero la mayoría de las cosas van a estar entre el de RIFI y este es un buen resumen de este, porque como les dije, este es bastante difícil de leer, es como que tiene un montón de detalles de qué hacen los registros, cómo están los registros, pero no explicaciones completas de para qué se usarían o de por qué tienen esa forma. Entonces la verdad que es muy pesado de ver. Este es como más completo, tiene unos diagramas y es más esto. Por supuesto, te da la explicación de su adaptación. ¿Sí? Pero a nosotros no nos interesa ser especialistas en el estándar genérico tampoco. Es totalmente válido. Habíamos definido qué es un entorno de ejecución. Esto es algo que es muy interesante porque les va a ayudar a entender qué son los virtualizadores o los hipervisores y cómo el sistema operativo permite generar entornos aislados para cada programa de aplicación y cómo el hipervisor puede generar entornos aislados para cada sistema operativo. Entonces pueden tener dos sistemas operativos corriendo en la misma máquina. ¿Sí? Para eso, esta especificación como que toma el toro por las astas de algo que se venía haciendo y pone muy clara la definición del entorno de ejecución y es como todo lo que está por encima tuyo. En los embebidos tenemos una duda porque es como una definición ambigua. Si vos sos el sistema operativo, en principio el hipervisor es parte del entorno de ejecución. Si sos el hipervisor, el modo máquina es el entorno de ejecución. Si sos un embebido y vos te haces cargo del sistema operativo, entonces el modo máquina es tu entorno de ejecución. Si vos ya tenés el sistema operativo puesto y no te preocupás por esa parte, el sistema operativo es parte de tu entorno de ejecución. Normalmente en los embebidos nosotros solemos compilar el sistema operativo junto con la aplicación y es como que tenemos más control de lo que es un Unix que vos lo tenés instalado, Linux lo tenés instalado y lo usás. ¿Sí? Entonces, en embebidos es un poquito más difuso. Lo cierto es que esta idea permite que los entornos superiores emulen características para que los entornos, para que lo que sea que vos quieras correr no se entere. Yo les había dado un ejemplo utilizando el flap de instrucción en válida. Vos podés hacer que el procesador no tiene y el sistema operativo no se saca. ¿Sí? Entonces, la idea viene por ahí. Sí. Hay que hacer como intermediario, digamos, para que la... Claro, o sea, vos te vas hasta el modo superior y el modo superior puede emular resultados o puede decir, no, bueno, eso atenderlo vos directamente porque estás capacitado. O sea, como vos estás pensado, puede andar. Y eso es lo que le permite a la máquina emular un entorno para el hipervisor o al hipervisor emular para el supervisor, porque cada uno puede delegar hacia abajo. ¿Sí?
Normalmente habíamos dicho que el reset, sobre todo desde los procesadores Cortex hasta parte, aunque los más viejos también lo hacen, el reset es como un caso particular de interrupción. Es como una interrupción que siempre atendés porque normalmente hay una señal externa de reset. Además de que cuando vos lo prendés y tenés el reset, hay una señal externa para provocar el reset. Y el comportamiento es parecido a la interrupción, solo que ahí sí no volvés, digamos, o sea, empezar a volver. La arquitectura RISC-V no define un comportamiento específico para el reset. Dice que cada fabricante puede hacer lo que quiera, porque como es el punto de arranque, tenés menos interacción que las otras condiciones de excepciones o demás, o sea, como que no vale la pena normalizar. En particular, el manual de Buffer, el manual de Buffer tampoco dice que sucede en el reset. Es como que también, digamos, no era importante especificarlo. Y el manual del GD F32103 dice que el procesador lee la primera instrucción siempre de la dirección 0x0000. ¿Sí? Que es la dirección donde tenemos flash. Un detalle, porque por ahí lo ven en algún lado. La dirección 8000 o 8 millones también es flash. Y es un alias de la dirección 0. ¿Por qué? Este es un procesador hardware. Es decir, que tiene un bus de datos y un bus de instrucciones. Cuando yo levanto una instrucción, leo la flash por el bus de instrucciones. Cuando yo levanto una constante o una cadena de caracteres, leo la flash por el bus de datos. O sea, la misma flash la tengo que tener conectada a dos bases. Para resolver eso, la ven en dos direcciones. El de instrucciones la ven en el 0 y el de datos la ven de vuelta en el 800. ¿Sí? Entonces van a encontrar que la flash está en 800.000 originalmente, o en 8 millones, pero en realidad hay un espejo de vuelta de eso en la 0 y es de ahí donde se levanta para ejecutar las instrucciones. El 8 millones es cuando lo ves como datos. ¿Sí? Eso quiere decir que nuestro programa, que configura la cosa, tiene que tener su primera instrucción en la dirección 0. Puede ser todo el programa, o puede ser un J, un jump, a mi subrutina. ¿Sí? Pero ahí tiene que haber código ejecutable por lo menos los primeros 4 meses. Vamos a ver más adelante que como se suele poner el vector de interrupciones ahí, vamos a tener habitualmente solo el J. ¿Sí? O sea, saltar a donde esté mi programa y listo. ¿Sí? Pero la dirección 0 tiene que tener memoria no volátil y código ejecutable. La memoria no volátil ya se encargó el fabricante. La arquitectura RISC-V no define de dónde se lee el programa, pero sí define cosas que deben suceder durante el reset. O sea, te dice, el procesador tiene que arrancar en modo máquina. Al arranque, este registro control tiene que tener este valor. O sea, sí te define condiciones de reset, no te define exactamente el valor inicial del PC o de dónde se empieza a leer el programa. ¿Sí? Y definir el valor inicial del PC implica obligarte a fijar un área de memoria en ese valor. Entonces, por eso es que si lo dejamos abierto le damos libertad de fabricar. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Empezamos a ver ejemplos concretos para que entiendan cómo encastra todo esto. Programas sencillitos que definen. Nosotros estuvimos haciendo assembler llamado DC. Para eso ya el main había arrancado, se había ejecutado y demás. ¿Para qué sucede si yo estoy escribiendo el compilador de C o no quiero compilar en C o lo que sea y necesito definir la secuencia de arranque? O sea, totalmente en assembler. Bueno. Acá. Desde ayer están estos ejemplos subidos. Así que ustedes los pueden bajar y ver. Para compilar
hasta el ejemplo 4, en donde todavía seguimos arrancando en Assembler, tenemos que sacar todos esos archivos que se compilan. ¿No? Cuando hicieron Make por primera vez, que compilaron un montón de archivos. Bueno, ¿qué tienen esos archivos? Tienen las librerías del fabricante para acceder a todos los dispositivos, GPIO y demás. O sea, lo mismo que ustedes hicieron para GPIO a pulmón, hecho por el fabricante. Y tienen las secuencias de arranque. Y si yo quiero arrancar con mi secuencia de arranque, no tengo que usar la secuencia de arranque del fabricante. Entonces, para que eso funcione, tienen que agregar esta variable adelante, ¿sí? Que se suele utilizar, quiere decir de nudo. Entonces es compilar solo mi código, no lo mezcles con lo que dio el fabricante. Compilar lo mío peladito, ¿sí? Y ahora van a ver que se van a compilar nada más que estos dos archivos. Hasta que volvamos a arrancar en C, todos tienen que mantener esa opción. Si no, no van a compilar, van a dar un error. Acá tengo el GPIO y el RCU, todos puestos en una sola función. O sea, configuro una LED, configuro la tecla, todas cosas conocidas. Este es el programa que les quiero mostrar. Esto es una rutina que hace parpadear un LED cada medio segundo hasta que pierde tiempo, y ya la habíamos visto en algún momento. Un lazo que hace nada. Y esta es la rutina de arranque. ¿Cómo sabemos que es la rutina de arranque? Porque no está en la sección text, sino que está en la sección init. Cuando esto se compila y se enlaza, el enlazador es el responsable de construir la imagen de memoria. El enlazador tiene un archivo de instrucciones que se llama linker script, que le dice la init va primero en la flash y después de la init viene la text, la const, etc. ¿Sí? Entonces, en el linker script que nos dio el fabricante, en donde dice cuáles son las áreas de memoria que tiene que poner, si es memoria de lectura y escritura, y entonces en la de escritura tiene que poner el programa, y en la de lectura y escritura tiene que poner las variables, ¿sí? Ese archivo, que es un archivo en realidad de instrucciones, tiene definido que la sección init es la primera que va. Entonces, si yo pongo algo en la sección init, eso automáticamente va a la sección de arranque. ¿Sí? Entonces, eso hace sola la magia para que arranque. Además, cuando se genera el archivo .elf, que es el que ustedes van a debaguear, ese archivo tiene no solo la imagen de memoria, tiene información de dónde proviene el código. ¿Sí? Esto son instrucciones para generar información de debugging, se llama, para poder sacar del assembler de qué línea de C proviene. Una de las cosas que necesita es lo que se llama el entry point, saber cuál es la primera instrucción que se va a ejecutar, más allá de que el procesador ejecute automáticamente lo que está en la dirección 0 y al estar esto en init está en 0. Para eso busca un símbolo predefinido que se llama _start. Con lo cual, además de poner esto en la sección init, le tengo que poner la etiqueta _start. Esas dos cosas, este nombre y este nombre, están definidos por el archivo de instrucciones del enlazador que me dio el fabricante y que ustedes podrían meter mano si quisieran o valiera la pena. ¿Sí? Cuando se hacen cierto tipo de proyectos raros, se mete mano en eso. Pero siempre a partir de una plantilla dada por el fabricante. ¿Sí? ¿El punto section qué hace? El punto section es porque text se reconoce automáticamente y no hace falta poner punto section, punto text. Pero init, como no es un estándar, el compilador maneja automáticamente tres secciones: text, data y, el compilador maneja como secciones de entrada dos: text y data. Y produce dos o tres: produce una BSS, una data y una text. La text es código, la BSS son variables sin inicializar y la data son variables inicializadas. ¿Sí?
Entonces, esas tres son como estándar, o sea, no hace falta definir más nada. Entonces, en lugar de poner .section.text, puedes poner directamente .text. Si pones .section adentro también. Las otras son secciones que vos definís para separar ese fragmento de código de variable, de lo que quieras, del resto, para después darle un tratamiento distinto. ¿Sí? Entonces, como son nombres tuyos, no hay ninguna directiva .init. Esto es un alias de .section.text. ¿Entienden? Sí. ¿Qué es lo que veníamos poniendo en el simulador y en todos lados? .init también está definido como _star, o sea, en algún archivo. Son archivos que son símbolos que busca el linker script, o sea, el archivo de enlazador, y que alguno de esos nombres los genera el compilador en forma fija. Entonces, si vos compilás con GCC, te marca el punto de entrada con _star. Si compilás con Kale, por ahí es _entry point. Entonces, tenés que ajustar el linker script a lo que te genera el compilador, y acá estamos imitando lo que haría el compilador. ¿Se entiende? Porque estoy usando un archivo de instrucciones que está pensado específicamente para el compilador C y yo estoy trabajando en Assembler. En Assembler tengo control absoluto de todo. O sea, yo puedo poner los nombres que se me den la gana si escribo el archivo del enlazador acorde a. ¿Qué hago? Configuro la placa y entro en un lazo infinito en donde parpadeo el LED y espero. ¿Sí? Les decía que lo compilemos para ver. Entonces se queda la rutina de init, digamos. No va al programa principal. Es que el programa principal está acá. Esto es la rutina de init y ahí está, a continuación está el menú. Obviamente es un programa muy sencillo. Sí. Entonces, no sé si entendí bien por qué ponemos el naked. Es porque el compilador de por sí genera su section init con las cosas que van a estar, y si nosotros no pusiésemos el naked, el tema es así. Acá adentro, lo vamos a ver dentro de un ratito. Esperemos que llegamos hoy. Acá adentro está el código de arranque que me dio el fabricante, que configura una serie de cosas como el clock, las interrupciones, etc. ¿Sí? Esto define un entry point o una rutina de inicialización. Y yo estoy definiendo otra, me va a decir, pará, tengo 2 veces la misma rutina. Entonces le tengo que decir, a todo esto no lo uses. ¿Sí? El naked lo que hace es que todo lo que está en módulos, que normalmente se compila y se junta con lo que vos escribiste, no se lo haga. Por eso es que tenés, nada más que ves que compiló dos datos, nada más. O sea, compiló solo lo tuyo. No sumó las bibliotecas del fabricante a tu proyecto. Si vos compilás en C normalmente, a diferencia de una PC donde vos solo compilás y enlazás con la librería estándar y ya está, acá tenés que enlazar normalmente con todas las bibliotecas de soporte de la plataforma. ¿Sí? Bueno, eso es lo que le estoy diciendo que no haga. A consecuencia de lo cual, ni tengo las funciones que me dio el fabricante para manejar la parte de GPIO, que no será un problema porque ya las había hecho en Assembler, ni puedo escribir en C. Vamos a discutir eso. O sea, por eso las rutinas de la placa están en Assembler. Porque no puedo escribir en C si yo arranco el Assembler. ¿Sí? por eso en el 5, digamos, ya que lo hacen C, ya no está el naked. El 5 volvemos a usar la plataforma, pero eso nos va a influir en la forma en la que venimos manejando las interrupciones. Por eso es que tenemos 3 ejemplos más hasta que lleguemos ahí. Entonces, primero vamos a ver cómo se manejan las interrupciones, como venimos hablando, y después decimos, bueno, ¿qué pasa cuando metemos lo que nos dio el fabricante de C, que ya me toca las interrupciones? ¿Cómo hago ahora para tener interrupciones? ¿Sí? Porque lo que nosotros venimos explicando, de que llega el micro y el cambio en PC, es válido si vos estás en Assembler, si nadie te escribió código.
Pero ustedes, sin darse cuenta, están usando un montón de código escrito por alguien y en ciertas cosas se tienen que adaptar a ese código. Y en las interrupciones es una de las cosas en las que hay que adaptarse. ¿Sí? Un poco más difícil o rebuscada que en las funciones que te digo, que sabes cómo se llaman, le pasas los argumentos y ya está. ¿Sí? Para las interrupciones hay un par de cosas raras que hay que hacer. Bien. Habíamos hablado de los niveles de privilegio. Habíamos dicho que RISC-V define hasta 4 niveles de privilegio. Nuestro procesador no implementa 3, yo estaba equivocado, implementa 2. Máquina y usuario. No implementa el modo supervisor, mucho menos el hipervisor. ¿Sí? El procesador arranca siempre en modo máquina. Si se implementa el modo usuario, hay instrucciones para modificar el estado. En el caso particular de este procesador, el estado se modifica tocando un registro de control de estado. Hay un ejemplo. Y se define la instrucción ECOL para pedirle servicio al sistema operativo para poder hacer lo que de otra forma no podría hacer. ¿Sí? Esta es la excepción voluntaria para pedir permiso que ya lo usaron en el simulador para imprimir en pantalla. O sea, Sí, si no tenemos supervisor, ¿eso significa que el micro no soporta sistema operativo? sí soporta el sistema operativo, pero no con modo privilegiado. O sea, el sistema operativo o sea, primero, el sistema operativo podría correr en modo máquina. No es lo más recomendable, pero podría suceder. ¿Sí? Igual estaría un nivel encima tuyo. Lo que pasa es que perderías la capacidad de emular en una máquina distinta a ese sistema operativo. O por lo menos perderías la capacidad sin que el sistema operativo se dé cuenta. Tendrías que meterle en mano al sistema operativo. ¿Sí? Al tener los dos modos, vos sin tocar el sistema operativo podrás emularle por encima. Acá, si lo pones al sistema operativo en modo máquina, no podés emular más nada. ¿Sí? Primer problema. Y si no, lo tendrás que poner en modo usuario y estaría al mismo nivel que vos y hay ciertas cosas que no podría hacer. Sí, en principio el sistema operativo no podría correr en modo usuario, porque no podés delegar la interrupción. Y si no, estamos todos en modo máquina y el sistema operativo es un par. En embebidos, normalmente no hacen falta los modos de privilegio como venimos hablando. Todo el código está bajo supervisión del mismo grupo, entonces no tenés posibilidades de ataques o de cosas raras como podés tener en un lugar donde el usuario instala algo que hizo clic porque llegó una propaganda con los páginas. O sea, las condiciones de seguridad o las condiciones de dónde proviene el código que se ejecuta son totalmente distintas. ¿Sí? Eso está relacionado con lo que veíamos la otra vez que nos decía que el programa del usuario podía ir, tocar los registros, tocar lo que quería, y entonces era medio falso el hecho de que tengamos la separación esa. Bueno, en este procesador, cuando vos estás en modo usuario, no podés tocar los registros de configuración y estado, lo tenés prohibido y te genera una excepción, pero sí podés tocar toda la memoria. Con lo cual, es medio relativo. Pero de nuevo, porque no hace falta tanta computación. Y configurar las áreas de memoria para cada proceso, cada vez que cambias de proceso, es un overhead significativo. Profe, ¿y si no hay modo supervisor yo no puedo hacer esto? Sí, vas a ir a la máquina. Porque si vos tenés los dos extremos. Entonces estás en el más restringido y con el call podés subir al más En privilegiado. modo máquina se me encarga de marcar la introducción. Claro, siempre. A menos que la delegue a un modo inferior si quiere. Acá no hay modo inferior a quien delegársela. Están discutiendo si se van a poder delegar hasta el usuario. En embebidos es habitual que algunas interrupciones las entienda el usuario o el programa de aplicación y otras las entienda el sistema operativo. ¿Sí? Pero hoy por hoy el modo usuario no puede, o sea, el sistema operativo no puede delegar interrupciones al usuario bajo la especificación actual, con lo cual en este que tenés máquina y usuario no hay cómo delegar nada. O sea, o las atendés en modo máquina o las atendés en modo máquina. Ojo que el modo máquina también puede llamar a un econo. Y va a la rutina de excepción.
No sube los privilegios, pero igual hace una llamada desacoplada, o sea, no llama por dirección de su rutina, sino que entra en el mismo juego que entraría cualquier otro. ¿Sí? O sea, pide servicio igual que cualquier hijo de vecino, por más de que esté privilegiado. Como tenemos la instrucción de call, tenemos las instrucciones mred y sred para retornar de rutinas de servicio que se ejecutan en modo máquina o en modo supervisor. También tendremos, no están definidas todavía, pero también tendremos la href para retornar del modo hipervisor. ¿Sí? Nosotros solo tenemos mred, porque solo estamos en modo máquina. En Refile, todas las excepciones son atendidas, no pueden ser, las excepciones no pueden ser enmascaradas. En otros procesadores algunas pueden ser enmascaradas, acá no. Todas las excepciones son atendidas y por defecto son atendidas en modo máquina. Sin embargo, se puede delegar a un modo inferior. ¿Sí? La máquina se lo puede delegar al hipervisor, el hipervisor se lo puede delegar al sistema operativo. O la máquina se lo puede delegar al sistema operativo de uno, ¿no? Esto decíamos que sirve para generar entornos de ejecución y es el objetivo principal del famoso hipervisor o virtualizador. ¿Sí? Refile cubre desde sistemas, o sea, desde microprocesadores muy pequeños, como estamos trabajando nosotros, hasta procesadores avanzados de computadoras, multinúcleo, con sistemas operativos grandes, y algunas cosas no se manejan de la misma forma. Particularmente las interrupciones no se manejan de la misma forma. Entonces, dentro de lo que es la arquitectura privilegiada, se define un controlador de interrupciones que se llama CLINT, por el Local Interruptor, que sirve para manejar las interrupciones de un núcleo. Del núcleo. ¿Qué es el núcleo? Lo que nosotros venimos viendo. Pero ya sabemos que puede haber procesadores multinúcleo. ¿Sí? O sea, el mismo procesador tiene dos unidades de ejecución, como las vimos nosotros, pero comparten el mismo bus de direcciones y el mismo bus de datos. ¿Sí? Y si tengo dos núcleos, es lógico pensar, bueno, ¿quién va a tener la interrupción? El núcleo 1, el núcleo 2, el núcleo que esté disponible. Y en la gestión de la interrupción no va a ser igual si vos tenés dos núcleos o si tenés dos procesadores independientes en pastillas distintas que si tenés uno solo. Entonces, esto se encarga como de lo más básico. Lo mínimo indispensable, que son las excepciones que van a ocurrir dentro del propio procesador y un temporizador básico que sirve para que el sistema operativo asigne las cuotas de tiempo a los procesos y que sirve, y de una interrupción por software que sirve para sincronizar la comunicación entre distintos procesadores. Y te dice, bueno, y después, en función de tu realidad, fíjate que pones a continuación de esto. O sea, es como que va esto y algo más. ¿Sí? Este sistema, el CLINT, está pensado para ser muy sencillo, para disminuir la latencia de función al máximo y por lo tanto no define muy bien qué pasa ni con las interrupciones externas. Dice, bueno, tendrás algo ahí externo que me generará un bit de interrupción. Yo manejo una entidad de interrupción. Fíjate vos cómo seguís. Y no soporta lineamiento. El único lineamiento que soporta es si vos estás en una interrupción de supervisor y llega una en modo máquina. ¿Sí? Entonces ahí sí, de los niveles, pero digamos, solo puede anidar supervisor con hipervisor y hipervisor con fin. No hay anidamiento. Esta está repetida. Bueno, esto ya lo dije. Las interrupciones no se pueden enmascarar, se atienden siempre, siempre producen un track, siempre se ejecuta el kernel asociado. Puede haber más de una excepción. ¿Sí? Aunque
cuando hicimos el análisis del otro día, daba que no, sí puede haber más de una excepción. En ese caso, las excepciones tienen prioridades fijas que están definidas por el estándar. El estándar te dice puede ocurrir esto, 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 esto y esto, y si ocurre esto y esto es más importante. ¿Sí? Las prioridades no son configurables y están definidas en el estándar. De las excepciones, acá hay un manejo bastante separado de excepciones y de interrupciones. Se puede configurar una única rutina de servicio para todas las excepciones, y en ese caso va a tener que ser identificación por software. Para facilitar la identificación por software, le va a dar un registro diciendo qué es lo que pasó. Lo que tenga que averiguando. O se puede usar un esquema vectorizado. Entonces, en función de ese valor numérico que es la causa, él elige una rutina del notable. En el estándar, nuestro procesador no soporta modo vectorizado de excepciones. Solo funciona rutinas de servicio. ¿Sí? Para las interrupciones después sí va a soportar un modo vectorizado con una ampliación. Pero las excepciones van todas a la misma rutina. ¿Sí? Entonces, esto no está. Para definir dónde está la rutina o dónde está el vector, y si queremos usar rutina y queremos usar vector, hay un registro de control que se llama MTB. Este registro, los dos últimos bits, el 00, la rutina única, el 01, el vectorizado, y como son direcciones de 32 bits, los 30 bits superiores son la dirección de inicio del vector o de la rutina en función de lo que puse en los últimos. ¿Sí? Cuando llega una excepción, hay que guardar el estado. Bien, para eso, este procesador define dos registros, o un registro y usa un pedazo del registro que ya tenía. Entonces, el valor del PC que se estaba ejecutando, que es lo más básico que hay que guardar porque es lo primero que cambia, lo guarda en un registro de control que se llama Machine Exception PC. ¿Sí? Es un registro de control, no es un registro de propósito general como el RA, es de control, donde queda guardado el MPC. Como no anida, fíjate, si a vos se te da por anidar, asegúrate de guardar eso antes de rehabilitar las interrupciones, las excepciones. ¿Sí? ¿Se entiende? Almacena el identificador de excepción en un registro que se llama mcausa. Entonces, con ese registro puedo saber si fue una instrucción inválida, un ECOL, un acceso a liberación a memoria o lo que sea. ¿Sí? Está la tablita de cuáles son las posibles excepciones, todas las que se ocurrieron que pueden suceder. Hay muchas que típicamente existen que en este procesador no existen. Una excepción habitual es dividir por ceros. Este profesor dice, 1 es 0. Y no una excepción de división por cero. ¿Sí? Es una de las habituales que acá dice, fíjate si es 0 antes de dividir, esa es hincha. ¿Sí? Entonces está la tabla de excepciones, dice esta es 1, esta es 2, esta es 3, esta es 4. Normalmente ese mismo número además fija la prioridad. O sea, la 1, la que tiene el número más bajo es más prioridad. ¿El registro lo compara con esa tablita? No, él llena automáticamente este registro. La tabla. Sí. La tabla es lo que la codificación de cómo tenés que hacer tu control. Bien. O sea, la tabla dice, si cuando vos estás ejecutando una instrucción te das cuenta que es un código inválido, en el causa tenés que poner 7. Si cuando estás ejecutando la instrucción te das cuenta que es un acceso no alineado y vos no soportás acceso alineado, tenés que poner 0. Pero, ¿quién hace eso? Es que fabrica el control. Bien. El estándar lo que te dice es 0 significa no alineado, 7 significa instrucción inválida, 9 significa el call de modo usuario, 10 significa el call en modo supervisor. O sea, ellos te dicen qué es lo que te tenés que encontrar acá en función de qué es lo que conceptualmente sucedió. Bien. Y después vos en el control amájate para codificar eso. ¿Sí? Ahora, con esto, si estás en modo vectorizado, se elige la entrada 1, 5, 7 o 9 para sacar la rutina de servicio. ¿Se entiende? Sí. Es decir, si vas a usar el modo vectorizado, todos los procesadores tienen la rutina que maneja los accesos no alineados en la primera entrada. Porque como la condición lógica está asociada al número y el número está asociado a la tabla,
La rutina de Pareto va siempre en esta posición en todo el procesador, que soporte vectorizar. ¿Se entiende? Estamos hablando de secciones, la tabla tiene 14 entradas. 10 o 12 o 13 cosas que pueden suceder. En los procesadores más complejos, el nuestro tiene 1 o 2. Nosotros solo soportamos la instrucción inválida y eco. Se acaban las excepciones. Porque acceso no alineado, que es una excepción que podrá tener, lo resuelve por hardware. Él realinea solo por hardware. Violación de memoria, que es otra protección que podrá tener, no tiene sistema de protección de memoria, no tiene cómo detectar que está fuera de memoria, así que no la produce. División por cero, que es una típica, no existe en la arquitectura. Entonces, de las 10 que hay o de las 12 que hay, varias no aplican porque son para procesadores más grandes que acá no hay cómo generarla. Entonces terminan en instrucción inválida, ECOL y para acá. Guarda el PC, guarda en el registro de causa qué es lo que sucedió, cambia el nivel de privilegio, ¿sí? Normalmente se va a máquina y guarda el nivel de privilegio anterior en un pedacito del registro de status, que es el que dice si están habilitadas la interrupción o no y ese tipo de cosas. Entonces, ese registro tiene un campo que te dice en qué nivel de privilegio estaba antes de que ocurra el excepción. Cuando termine, lo vas a sacar. Carga el PC con la dirección de la primera instrucción. Si está en modo vectorizado, con esto encuentra la entrada de la tabla y lee el valor del PC. Si no, directamente copia de MTBEC en el PC. O sea, o es MTBEC al PC, o MTBEC más M causa por 4, va a memoria y eso es PC. ¿Sí? El vector tiene una cosita un poco rara. Porque en realidad el vector es una tabla de jotas, de jumps, a la dirección. O sea, es decir, o hace MTB al PC, o hace MTB más M causa por 4 al PC y ejecuta el J a donde corre. ¿Se entiende? No hace el acceso a memoria para cargar el PC, sino que carga el IR con eso. ¿Sí? Conclusión, tiempo de respuesta a la interrupción, 0,30. Pues son 4 registros internos que hay que mover. Es rapidísimo. Si vos haces rutina de servicios corta, podés darte el lujo de no anidar, que es lo que te toca. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros en la rutina de servicio? Bueno, tenemos que guardar los registros, porque él no guardó nada y la transparencia es obligatoria, así que los registros que yo voy a usar los tengo que guardar. ¿Sí o sí? Puedo fijarme qué registros uso y guardar solo los que uso. Bien, voy a guardar los 30 registros, 28 registros, guardo los 2 que me separan. Analizar el registro de causa para determinar el origen de la excepción. Depende de la excepción que se trate, si es no fatal, resolver el problema. Si es un acceso no alineado, leer uno, leer el otro, compaginarlo de vuelta, dejar el dato en el registro que esperaría encontrarlo y volver, para que el programa ni se entere que no existía eso. O sea, profe, todas las excepciones van a la misma subrutina. En nuestro procesador sí. En un procesador más grande que soporte el modo vectorizado podrían ir a rutinas distintas. Nosotros tenemos que hacer un switch con el M causa. Una vez que haya resuelto todo, termino con MREC y vuelvo al PC como estaba. Y si no, si a ese programa no lo voy a seguir ejecutando, pero tengo otro programa para ejecutar, puedo cambiar el MPC y volver a un programa distinto. ¿Sí? Recuperar el estado y terminar con el... No, así. Vamos a ver un ejemplo cortito. Detalle importante. Ahora vamos a definir en el MTB, le vamos a decir cuando haya una excepción, salta a tal lugar, cosa que hasta ahora lo hicimos. Nuestro procesador tiene una exigencia adicional
pide que la rutina de servicio que nosotros pongamos en el MTB tenga alineación a 64 bytes. O sea, los últimos 6 bits tienen que estar en 0. ¿Qué? No me pregunten. Pero es así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el mismo programita de antes que parpadea el lazo verde, el LED verde, y ahora cuando apretemos la tecla cancelar, vamos a ejecutar una instrucción inválida y vamos a parar la excepción con la instrucción inválida. Tenemos que decirle que el número de registro es el MTB. ¿Sí? Tenemos 4096 registros. De los 4096, el 305 en hexa es el MTB. ¿Sí? O le pongo 305, o si quiero entender qué estoy escribiendo, hago un define, porque la instrucción lo que espera es el número de registro. Y a diferencia del T0, T1, T7, que tienen su valor numérico y es lo que se codifica en la instrucción, pero el ensamblador ya lo conoce, a esto no lo conoce. O si lo conoce, no conoce cuál es el número. Razón por la cual defino el identificador del registro que voy a tocar, la rutina del delay es la misma, defino la rutina de servicio en section text en cualquier lado, y le digo que alinea 64 bytes y apago el LED verde que podría estar prendido porque no sé si va a fallar cuando esté prendido o cuando esté apagado, y prendo el rojo y me quedo en un lazo infinito porque no tengo solución. ¿Sí? En el arranque configuramos la placa exactamente igual, cargamos la dirección de inicio de la rutina en un registro y cargamos ese registro en MTB. Como nuestra rutina tiene alineación a 64 bits, los últimos 2 bits están en 00, eso quiere decir que está en modo de rutina única, que es el único que la nuestra soporta, ¿sí? Así que está todo bien. Si no, después de hacer esto, tendría que setear los últimos 2 bits de este registro para decirle en qué modo lo quiero. Pues si lo quiero poner vectorizado, me lo robo. ¿Sí? Así que con eso ya tengo configuradas las excepciones. Y a partir de ahí ejecuto, leo la tecla, si la tecla es correcta me quedo en el lazo, y si la tecla está apretada, ejecuto FFFFFF, que es una instrucción inválida. Como no puedo escribir la instrucción inválida, porque el ensamblador me va a decir es inválido, no lo voy a ensamblar, pongo un dato que se queda una instrucción. ¿Sí? Y está andando fantástico hasta que si lo reseteo, bueno, vuelve a arrancar. Hay que entrar en ese lazo, no sé. Bien. ¿Se va entendiendo? Están todos esos ejemplos. Algunos de los ejemplos son para entender. En realidad, el último que vamos a hacer es el primero de lo que tiene que hacer el laboratorio. ¿Sí? Pero es como para que se vaya entendiendo qué es lo que está pasando por debajo. Este mismo clean, este mismo controlador de interrupciones que maneja las excepciones, maneja interrupciones bajo ciertas condiciones. Maneja interrupciones, o sea, define 2 interrupciones internas que el propio núcleo tiene. Si tengo 4 núcleos, tengo esas 4 fuentes de interrupción. Y después define interrupciones externas. Las interrupciones internas que define son el temporizador del sistema y la interrupción por software. Que no es la interrupción por software que van a encontrar en cualquier otro procesador. En otro procesador, las interrupciones por software son el igual. ¿Sí? En esta es un flip-flop
que si yo por software lo pongo en uno, produce interrupción. Y alguien dirá, ¿para qué? Bueno, porque ese mismo flip-flop en un procesador multinúcleo puede ser accedido por otro núcleo. Entonces, núcleo 1 puede producir la interrupción al núcleo 2 para decirle, necesito hablar con vos. ¿Sí? Ese es el objetivo. Entonces, el chiste es que no pones vos tu propia interrupción, sino que otro te pone, otro núcleo de software te pone acceso a ese, porque ese registro está compartido, o sea, ese bit es accesible a los otros núcleos, los registros de estado, para que otro núcleo te pueda habilitar. ¿Sí? No lo vamos a usar. Lo que vamos a usar mucho es este. Este es el temporizador del sistema. Está formado por básicamente dos registros. En realidad hay el tercer registro, pero el tercer registro no vamos a tocar nunca. ¿Qué tiene el primer registro? Un contador. Les debería sonar porque ya lo hicimos. Además, hicimos algo un poco más complejo. Un contador que cuenta. ¿Qué cuenta? Ciclos de reloj del procesador principal. Entonces, si el micro corre 104 megas, este contador cuenta a 104. ¿Sí? Pero mismo que lo usamos como for y como byte, digamos, para generar. Pero por hardware. Claro. Sí. ¿Sí? Es el contador que hicimos después de que hicimos GPU, hicimos un contador. Es eso. Nada más que de 64 bits aún cuando la máquina sea de 32. O sea, va a pasar mucho tiempo para que reinicie. Unos cuantos miles de años sin una mala. ¿Sí? Este registro lo puedo leer y lo puedo volver a hacer. En general no me interesa volverlo a hacer. Y a veces me interesa leer. Tengo otro registro que tiene un número. Y tengo un comparador que compara el valor de este registro con el valor de este registro. O sea, si el valor de la cuenta actual coincide con un número que yo programé anticipadamente. Si los dos son iguales, tengo una interrupción. Es equivalente a poner la alarma a las 7 de la mañana. Literalmente. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Leo el valor actual, decido cuánto quiero esperar y lo guardo en el registro. Cuando el tiempo actual llega al tiempo que yo programé, que siempre es futuro, tengo una interrupción. ¿Para qué sirve? Para que un proceso del sistema operativo, un programa de usuario, ejecute 100 milisegundos y yo lo pueda sacar y darle el procesador a otro programa del sistema operativo. Porque el sistema operativo se cuelga de esta interrupción, se guarda tu estado y recupera el estado de él. Y de esa forma va haciendo una ronda en donde todos los programas creen que ejecutan simultáneamente el procesador y en realidad es un ratito cada uno. ¿Se entiende? Este es el sistema que se utiliza, por ejemplo, cuando queremos corroborar que no nos quedamos en un núcleo. O sea, de manera... No. Cuando queremos corroborar que no nos quedamos en un bucle, en un embebido, lo que se utiliza es un watchdog. Es parecido en el sentido de que vos le das un valor inicial, normalmente en los watchdogs vos le das un valor inicial al contador, ni siquiera le das un valor inicial. Apretás un botón que asigna un valor inicial y si llega a 0 te reseta. Entonces, si no vas en menos de ese tiempo a apretar de vuelta el botón, te dan punto. ¿Se entiende? Sí. O sea, no hay demasiada diferencia. Se podría utilizar también, pero la diferencia con el watchdog es que en algunos casos ese contador, o no es un contador, es un capacitor que se descarga. ¿Por qué? Porque depende de lo tan seguro que quieras hacerlo. A veces ciertos disturbios eléctricos te frenan del oscilador del reloj. Y si se frena el oscilador del reloj, se acabó la seguridad de todo esto, porque el contador no cuenta. En cambio, un capacitor que se descarga igual. Entonces, tenés de los dos esquemas en función de lo que querés hacer. ¿Sí? Por ejemplo, si vos deshabilitas interrupciones, con este no te va a enterar. El watchdog, por ejemplo, no se puede, una vez que lo prendiste, no se puede inhabilitar.
Bien. O sea, vos deshabilitás la interrupción, pero te metes y se reinicia igual. Entonces, es un poco más seguro aún cuando funcione con un contador. La idea es muy parecida. La idea en realidad de este es darle una herramienta al sistema operativo para que si vos no desalojás el procesador voluntariamente pidiendo un servicio, él te puede sacar el precio. Y para eso necesita una interrupción. Entonces, esta interrupción llega cada X tiempo y con eso se fija si está mucho tiempo y te saca el problema. ¿Sí? Es una de las cosas esenciales que necesita un sistema operativo para poder implementarse. Nosotros no tenemos sistema operativo, pero lo podemos usar por cualquier otra cosa. Por ejemplo, para reflejar nuestra pantalla de 65. ¿Sí? De todas formas, este procesador tiene 6 temporizadores más que hacen lo mismo y más. La ventaja de este es que es estándar. Funciona igual para cualquier procesador. Entonces, no tengo que leer la parte del fabricante, y si estoy haciendo un sistema operativo, no dependo del fabricante, sino depende de él. ¿Sí? El mismo código funciona en más opciones. Veamos un ejemplo. Hagamos que nuestro LED verde ahora parpadee con el temporizador. ¿Sí? El timer es de 64 bits. Nuestra máquina es de 32. No podemos leer un número de 64 una sola vez. Y es un problema, nos tendría mucho mejor que sea de 32, estaría igual, pero es de 64. Y tenemos que manejar los 64. Si no, no anda. Razón por la cual la suma va a ser un poquito más compleja de lo que me gustaría, porque yo voy a sumar un periodo que es un número de 32 a uno de 64. Y eso quiere decir que tengo que manejar la carrera. Y no solo que tenés que manejar la carrera, sino que cuando escribas la parte baja, pero todavía no haya escrito la parte alta, podría quedarme un número que no es el que yo quiero, producir una interrupción inconveniente. Razón por la cual primero tengo que poner la parte alta en FFF, después voy a tener que escribir la parte baja en FFF, después la parte alta, para asegurarme que el número siempre está por encima del que yo quiero programar. Y no por debajo, porque corté los números por la mitad, y recién escribir la mitad. ¿Se entiende? No se podría usar un cifrado para guardar. No lo hicieron. Es así. Apechugar. Copiar la rutina, copiar el ejemplo. O sea, vos hacés la suma, pero cuando la escribís, o sea, el problema es el siguiente. A ver si se me ocurre rápido el ejemplo numérico. Vos estás en 39. Y te querés ir a 43. Si escribís primero la parte baja, en determinado momento te va a quedar 33. ¿Sí? Y lo que podría suceder, porque lo estoy cortando acá, y lo que podría suceder, con este ejemplo no se da, pero por ahí con este sí se da. Mirá. Yo estoy en 32 y me quiero ir a 51. No lo voy a encontrar fácil, pero se da. Lo que puede suceder es que el 31 que me quede sea mayor que este, porque son 32 bits, o sea, son más números. Podría ser que este sea mayor que este y tenga una interrupción falsa, porque este número no es que yo quiero ir de este a este. Pero como lo escribo por mitades, la combinación de la nueva mitad con la mitad vieja me puede dar un número válido que genere interrupción. Entonces lo que hago es llevarlo a 9 para asegurarme de que eso no suceda. Escribo el 5, me fui a 59 y después de 59 bajo a 53. ¿Sí? Va por ahí el tema. Tengo hecho una rutina. Después le voy a mostrar las rutinas. Tengo hecho una rutina que hace la suma, o sea, lee la parte baja, suma en un registro, lee la parte alta, le agrega la carga si hace falta, escribe el F, escribe la parte alta y escribe la parte baja que guardo. ¿Sí? La primera vez
sumo registro el valor actual, o sea, de ahora dentro de medio segundo. Cuando llegue la interrupción, ¿qué hago? ¿Vuelvo a sumar el valor actual? Acá arranca el programa, en T0. Más o menos a los 15 llamo a la rutina para programar la primera cuenta. Mi periodo es de 100. 15 más 100, programo 115. En 115, ¿qué ocurre? Interrupción. ¿Cuándo la tiempo? 115, 120, 130. Depende. ¿De qué depende? Es que ya me entiendo. No solo que haya llama a atender, si no estoy en otra interrupción y no tengo anidamiento. Por ahí justo entró una interrupción, o una excepción o algo, acá. Y termina en 130. ¿Qué sucede si yo cuando acá empiezo a ejecutar la rutina temporizadora hago el valor actual, que está en 135, más 100? ¿Se ve el problema? Este tiempo, que es variable y difícil de predecir, se me mete en el periodo. ¿Solución? Es una interrupción, pero la latencia está. ¿O no? El lunes estuvimos discutiendo de las latencias y de cómo no es fácil controlar que tengas latencia cero. O sea que yo antes de que termine esa interrupción tengo que generar otra No, es mucho más sencillo. No sumes el valor actual, suma el valor anterior. Si vos sumás 115 más 100, te da 215. Ya va en 135, no importa. 115 va a tener que seguir. Este error no es acumulativo. Entonces, vos no interrumpís exactamente cada 100. A veces va a ser a 120, a veces va a ser a 90, pero el promedio te va a dar 100. De la otra forma, se te van a ir sumando esos periodos. No solo no vas a interrumpir cada 100, sino que en promedio tampoco vas a tener 100. ¿Se entiende? Entonces, la clave es no usar el valor actual, que ya puede estar viejo, sino usar el valor previo. Entonces, en la rutina de interrupción no vamos a hacer actual más periodo, vamos a hacer previo más periodo. ¿Para qué? Para que si se demorara a atender la interrupción, que esa diferencia no se acumule. ¿Se entiende? Sí. El tema es así. Uno normalmente, cuando vos programás el despertador, en realidad, cuando programas el despertador hacen las dos cosas. Pero digamos, si vos pones una cuenta regresiva de 10 minutos, decís, bueno, dentro de 10 minutos quiero una alarma, usás la hora actual como base. ¿Sí? Para la primera vez, no hay duda. O sea, la primera interrupción la quiero de regreso. Ahora, el tema es, yo dije que la interrupción la quiero en 115. La señal de interrupción se va a dar en 115. Pero yo por software es muy poco probable que la tenga en 115. Con suerte la tendré en 117. Si justo había una interrupción, o más importante, o de la misma importancia, que no me permite anidar, la voy a atender cuando termine. Por ejemplo, en 130. Si yo uso el valor actual más 100, mi nueva cuenta va a ser de 2.35, en este ejemplo concreto, ¿no? Pero si yo quería que sea cada 100, debería de ser 2.15.
que son 100 más del anterior. Entonces, bueno, no uses el valor actual, hace 100 más del anterior. Ya, sí. Entonces, la próxima va a ser 215. Si te demoras en atenderla, la que sigue vuelve a ser 315. Sí. Entonces, ¿qué puede suceder? Que entre una interrupción y la otra pasen 110, entre la que esa y la que sigue pasen 90. O pasen 110, 100. Pero en algún momento va a venir una 90 que va a compensar. Con tal de que nunca demores más que 100. Si va más que 100, estamos fritos. ¿Se entiende? Sí. Entonces, en la interrupción uso como referencia el valor previo programado y no el valor actual. Y eso me elimina que la demora en la atención se convierta en un error sistemático que voy arrastrando en la cuenta. ¿Sí? Profe, no ¿Sí? entiendo por qué si yo ya sumé los 100 al valor anterior, de acá a 100 siempre se va a considerar una interrupción. Pero el problema es si es de ahora en 100 o si es dentro de 70 porque ya gasté 30. Por eso yo me quedé con el valor anterior. Al anterior le sumo 100. Pero el chiste es sumarle al anterior y no al actual. Claro, pero si yo al anterior, yo ya no tengo error. ¿Por qué Ya quise? sé, pero es lo que le estoy explicando a ellos. Vos ya lo sabías porque ya te lo explicando. No, pero lo que yo digo es que ahora el error no es acumulativo, no es que no hay error. Error no hay. Error hay. Porque Como de que uno aquí va a hasta aquí lo pasaron 100. Ya, sí. ¿Se entiende? Sí, sí, pero O sea, lo que yo tenía que hacer lo hice más tarde. Porque estaba haciendo otra cosa y era impostergable. Bueno, lo hice más tarde. Si esto es una señal eléctrica, la señal hizo así y así, y desde acá hasta acá no hay 100. Hay error, hay jitter. O sea, ¿sabes lo que es jitter? El jitter es cuando el clock hace así. O sea, el periodo no es constante. La frecuencia se mantiene. El periodo promedio también, pero el promedio de cada onda es un poquito más grande, un poquito más chico, un poquito más grande. A la larga siempre está en la misma frecuencia. Pero si vos lo ves en el osciloscopio, hace así. Normalmente es que está flanco de referencia atrás y te hace así. ¿Sí? Eso es jitter, variación de la señal de clock. ¿Sí? Entonces, lo que vas a tener es, no son 100 clavados. A veces vas a tener 90, a veces vas a tener 100. Si es que hay interrupciones, si no hay nadie más que vos, sí, fantástico, está todo bien. ¿Sí? Pero en promedio te vas a mantener en los 100. Si vos haces 100 por 1000, te va a dar tiempo que vos quieres. De otra forma, 100 por 1000 te va a dar 10 segundos más tarde. ¿Se entiende? sí. Depende. Si es un LED que parpadea, podemos hacer cualquiera de las dos cosas y no nos vamos a dar cuenta. ¿Sí? Pero en general, lo que se usa es como referencia el valor previo de la interrupción para no generar un error sistemático en la medición del tiempo. En nuestro reloj, sí va a tener importancia porque si no el reloj se va a atrasar. La semana va a estar 3 segundos atrasado. Profe, ¿Sí? y para que no se atrase, en vez de sumar 100, sumaríamos 91. Contando estas instrucciones que... No, suma 100. Porque vos sumas 100 respecto al valor anterior, no importa en qué momento lo haces. No importa cuánto demorás. Sabés que vas tarde, pero no importa. ¿Se entiende? Pero por eso sí o sí todas las interrupciones tienen progresión. Por eso tengo interrupciones que duran diferente. No, todas las interrupciones tienen que llegar cada 100. Y tienen que durar menos de 100, porque si duran 100 estamos bien locos. O sea, durar es cuánto tiempo te tomás vos en atender la rutina. ¿Sí? Si yo voy a tener una interrupción en 115 y la otra en 215, tengo que haber terminado de hacer lo que sea que hacía acá antes de los 215. Entonces la duración tiene que ser menor que 100. En este caso concreto incluso tiene que ser menor que 70, porque yo lo estoy programando acá. Si de acá me voy 90, ya me pasé de los 215. ¿Se entiende? Ahí en ese gráfico no me queda claro dónde estoy ejecutando una interrupción y cuando estoy haciendo un pedido de interrupción. Bueno, hagamos el gráfico.
Acá se pide la interrupción. ¿Sí? 15, 115 yo estaba haciendo esto, que era cargarla donde yo... No, eso ya lo hiciste acá. Acá le dijiste, cuando llegue 115, interrupciones. Y acá te quedás leyendo las teclas, en realidad te quedás haciendo nada, te quedás en un WRI. No hace nada. Ah, o sea, no dura siempre esto. No dura siempre. ¿Sí? Sí. Ahora, suponete que hay otra interrupción por X razón. ¿Sí? Y tu interrupción de tiempo viene en el 115. En el 110 tengo una interrupción de teclado. Como es la única que hay y no estabas haciendo nada, la empezás a atender. Ahí nomás. ¿Por qué te demora 0 en atenderse? Entonces, vos hiciste acá tu configuración. Terminaste de configurar, hiciste un par de pavadas más y no tenés nada que hacer. O sea, acá no estás ejecutando ninguna instrucción. Porque no tenemos lazo principal. ¿Sí? Llega la interrupción, atendés la interrupción. A los 5 que estabas atendiendo la interrupción llega esta. Vas a tener que esperar. Esta termina en 130. Ni bien termina con una, empezás con la otra. Y acá tenés que hacer la suma esta. Te llevará 1, 2, 3, 4, 15, 30 tenés que guardar el estado de todo. Todo. Claro, lo que En estoy haciendo ahí 160 ya terminaste. es decir, dónde voy a pedir la próxima. Exactamente. El tema es que si vos usas tu valor actual, Claro, entonces. tu valor actual lo vas a leer más o menos por acá, que será 135. Y si usas el 135, que es tu valor actual, está 20 atrasado de lo que debería ser. Y eso Entonces, es- no sé, el valor actual, usa el anterior. Claro, si no me sigue acumulando esos 20. Exactamente. ¿Sí? Sí. ¿Está claro? No tengas dudas, sigan preguntando, porque además esto es esencial para el tema que viene el temporizador. Así que si ya lo tienen entendido, mejor. Van un paso adelante. ¿Qué hace esa función? La suma de un número de 32 con un número de 64, que puede ser el valor actual o el valor anterior, depende del argumento que me pase, porque la misma sirve para otra. Y después tengo dos funciones, una que llama a esta otra función, pasándole el actual y el comparador, y otra que la llamo pasándole el comparador y el comparador. ¿Sí? O sea, una, la timer start hace 15 más 100, y la otra hace 115 más 100. Usando la misma función de sumadores. ¿Dónde quedó guardado 115? El 115 en el mismo registro de 100. O sea, el 215 pisa al 115. ¿Sí? Entonces, o sumás el actual y lo guardás en el próximo, o sumás el anterior y lo guardás como próximo, o sea, en el mismo registro. O sea, la función recibe de dónde saca los 64 y a dónde deja los 64. Cuando saca de uno y lo deja en otro, lo saca de uno y lo deja en el mismo. Pero ninguna de estas tres funciones lo guarda en el registro. ¿Sí? Sí. La- La de suma lo guarda en donde le diga a 2. Ok. O sea, ella hace la suma y lo guarda. Y nada más. Y en el main tenemos la rutina de servicio, que es parecida a la otra, le cambié el nombre, porque antes era excepción y ahora es timer, pueden llamarse como quieran, que le digo que cargue el periodo y se lo sume al timer, o sea, le digo 100 y sumar, y cambiarle, y vuelvo.
Y la configuración inicial, configuro el hardware de la placa, configuro la rutina de excepciones e interrupciones, preparo el valor inicial, o sea, 100 más el valor actual, habilito la interrupción del timer en un registro de interrupciones y habilito las interrupciones globales del procesador. O sea, al timer le digo producir interrupciones y después le digo al procesador aceptar interrupciones. ¿Por qué con excepciones no hice eso? Porque las excepciones no se pueden enmascarar. Las interrupciones sí. ¿Y cómo arranca el procesador? Además, con la interrupción habilitada o enmascarada. ¿Qué pasa si hay una interrupción antes de que yo haya hecho esto? Que Dios te ayude. Las excepciones vos las podés controlar. Vos sabés que no tenés que hacer ninguna macana hasta que no hayas hecho esto. Las interrupciones no. Entonces, ¿cómo arranca el procesador? Con todas las interrupciones enmascaradas. Todas. Las fuentes en sí y las interrupciones globales también. Entonces, tenés que prenderlas. Prendo al timer para que genere interrupciones, que esto va a cambiar después. Y prendo las interrupciones globales del procesador. Si yo cambio este bit, no acepto ninguna interrupción. O acepto todas. Y este es para decir, ese dispositivo lo quiero conectar. ¿Por qué cuando cargábamos el comparador, o sea, en el registro comparador, el valor no deshabilitábamos el timer, cargábamos el valor, en vez de hacer eso del FF para... Sí, pero es más lento. Es más fácil escribir un FF. Sí, se podría hacer. O sea, es lo que él dice que en lugar de hacer la jugarreta con el FF, que se deshabilite el comparador. El tema es que hay un flag. No, el flag se borra en cuanto corregís el valor. El flag de que hubo una interrupción se borra automáticamente al escribir el nuevo valor de comparador si el valor de comparador es mayor que el valor actual. O sea, como que no hay un flag, es el resultado del comparador bruto. Si el valor que vos ponés es mayor, no hay más interrupciones, si ponés un valor menor, de interrupción. Aunque lo pongas tarde. Antes del flip-flop. Es que no hay flip-flop. El comparador derecho es lo que te está dando la interrupción. Por eso es que no se lo borra. Y como el comparador te está diciendo es mayor o no es mayor, mientras sea menor, tenés el pedido. En cuanto vos actualizás, en cuanto vos cambiás y el valor que pones es más grande, el pedido desaparece. ¿Se entiende? Sí. No hay memoria. Y a partir de ahí no tengo más nada que hacer que esperar que llegue la interrupción para prender el LED. Si no tengo más nada que hacer, puedo usar lo que habíamos visto de espera pasiva, wait for interrupt, que es no hacer nada hasta que llegue una interrupción. Y cuando llegue la interrupción, acá tampoco tengo nada que hacer, así que voy a volver a hacer nada permanentemente. Sin embargo, este JC se ejecuta una vez cada minuto. Pero mucho mejor que antes, que se ejecutaba 54 millones de veces cada medio segundo. ¿Sí? ¿Profe? Sí. ¿Qué hacen las funciones SCRW, SCBS, CSRS? Control Status Register Write, Control Status Register Set, setear los bits que tengo acá, Control Status Register Set Immediate, porque este es un número chiquitito, entonces lo puedo poner una. Este es un bit que está más allá de los primeros 8 bits, entonces no puedo usar la versión inmediata, lo tengo que poner en un registro y después setearlo como un registro. ¿Por qué eso no puedo bloquear? ¿Para en cero? No, ¿por dónde está este bit? Esto es como la ADI. Y la constante que vos podés pasar en estas funciones es de 8 bits. Entonces, si el bit que querés poner está del 0 al 8, le podés decir que setear el 7 y anda fantástico y esto te sirve. Este bit está estratégicamente, como esta se usa mucho y esta se usa poco, esta está puesta en un bit fácil de acceder. Entonces, con una sola instrucción lo resuelves. En esta, como es un bit que está más allá, más a la izquierda de los 8, al bit lo tenés que poner en un registro y después hacerlo con un registro.
O sea, esta es la versión inmediata de esta. Claro. Esta sería como el Andy y esta es el Andy. Pero solo la podés hacer cuando el pedazo constante es chiquitito. Eso habilita directamente, digamos, todo lo que sea una en lo que yo le paso, lo pone como una. Claro, tenés la Z y tenés la pier. O sea, tenés la CRSC, que donde vos pones un 1, él pone un 0. Son 6 instrucciones. Podés leer un registro, escribir un registro. En realidad, la lectura y escritura del registro, la escritura del registro es sincrónica. O sea, podés escribir un registro y recuperar el valor que tenía antes de la escritura. Esta lo está descartando. Esta lo está descartando porque guarda en cero. Esa función no la usábamos con respecto a yo porque teníamos que elegir el movimiento. A estas funciones no las usamos por el PDO porque son para acceder a los registros complementados del procesador, que dijimos que no están mapeados en memoria. Sin embargo, el mtimer y el mtimer compare están mapeados en memoria. Entonces, la función que suma en memoria. O sea, ahora estamos tocando registro, control y estado del temporizador del sistema del núcleo, pero mapeado en memoria, y registro de estado del procesador con las instrucciones específicas, porque estos registros, el MTB y el MStatus y el MIE, ahora ya tenemos 3 registros control y estado, no están mapeados en memoria. Tienen esas instrucciones específicas y tienen un número de 04096 para decir qué registro que tocar. Y 6 instrucciones para leer y escribir o para setear o borrar ciertos bits del registro. O sea, puedes leer el registro entero, puedes escribir el registro entero, puedes borrar unos bits o puedes setear unos bits. Y con eso arreglar. ¿Sí? Simplemente un mapeo de memoria significa que yo al modificar el registro estoy efectuando los cambios, no hace falta que lo guarde. Vamos. No son direcciones de memoria, son como T0, nada más que en lugar de tener add T0, las únicas instrucciones que pueden tocar esos registros son estas. O sea, el procesador tiene 32 registros que vos podés hacer cualquier cosa y 4096 que solo podés hacer. Transfiero de acá a acá, transfiero de acá a acá. Pero están dentro del procesador y tienen un número como tenían los registros de banco. Los registros de banco tenían del 0 al 31, no tienen del 0 al 4096. Igual decís copiar el registro 0 del propósito general al 27 de control de estado. Las funciones para manipular esos 4096 son nada más que 0. Conceptualmente son 4. O lo lees, o lo escribís, o pones ciertos bits en uno, o pones ciertos bits en otro. Sí. Todo lo que podés hacer con eso. ¿Sí? Sí. Y esos números, o sea, estos tienen un número que está puesto en el estándar. Yo la interrupción lo voy a fijar en el bit 7 del registro 3077. Esos números son los que están puestos acá. El registro de estado, que es el que te permite habilitar o no la interrupción, es el registro 300. El que habilita la interrupción temporizadora es el 304. El MTB, que ya lo hemos visto, es el 305. El bit para habilitar interrupciones es el bit 4. El bit para habilitar el temporizador es el 4 de que sigue, por eso que ya lo llevo. ¿Sí? Ese es el bit 7. Estos son los bits. No es mapa de memoria. Estos son bits. Este bit en 1 y todo el resto en 0. Son máscaras para aplicar en estos registros. Este va en este y este va en este. O sea, obviamente puedes poner una máscara en cualquier registro y después una banda que tu bosque arriba, ¿no? Pero, ¿sí? Entonces, para habilitar la interrupción, que es Master Interrupt Enable, tenés que poner este bit. Podría haber puesto 1 corrido 7, en lugar de ser X8. Tenés que poner ese bit en 1 en el registro MStatus. Y eso es lo que hace esta instrucción. Esta instrucción pone esta máscara en este registro. ¿Sí? Y esta hace lo mismo, pero como la máscara es
está más a la izquierda de lo que esta instrucción soporta, la tengo que poner en un registro de propósito general y ahora a este registro lo considero una máscara, como haría esto es un set, como haría un OR con este registro. O sea, esto sería esto por esto guardado en esto, que es lo que hace esa instrucción. Pero sobre un registro en el que el OR no lo puede hacer. El OR solo puede trabajar sobre los 64 propósitos. ¿Se entiende? Más o menos. Obviamente estas instrucciones no tienen equivalente en C. Vamos a ver cómo hacemos en C para hacer eso. No, pero una línea de assembler en el medio es tan difícil como eso. ¿Se puede? ¿Qué es el WFI? El WFI es una instrucción que no hace nada. Para el clock hasta que llegue una interrupción. Porque el NOT, si hace algo, que es nada, pero lo hace activamente, es decir, el NOT demora un ciclo T. Cuando termina el T, ejecuta el ciclo. WFI demora una cantidad indefinida de ciclos T hasta que llegue una interrupción. O sea, esto es un lazo con NOT, pero que además apaga el clock, razón por la cual consume menos que el lazo con un NOT. ¿Se entiende? Sí. Entonces, esto es como todo un lazo. Esta demora, nadie sabe cuánto. Solo cuando llega una interrupción, el mecanismo de interrupción dice, pasar instrucción sí. Es como que esta ya apunta el PC a la que sigue y su ejecución es frenar el clock. Y la interrupción le dice terminaste. Entonces arranca con ejecutar la sesión. Cada vez que hay una interrupción, vuelve al J y sigue, o en este caso, vuelve a clavarse en eso. Pero vos podrás hacer algo y después recién volver al clavo. ¿Sí? Esto consume menos energía que un lazo con NOT, como hacíamos nosotros en el delay. Acá se está llamando un delay acá, pero como no tenés nada útil para hacer, ni nada que esperar, podés usar esto que es una espera pasiva, porque no estás ejecutando nada. Obviamente, si no tenés interrupciones, es imposible que no tengas nada que hacer, digamos, o sea, o no te vas a enterar qué pasa a tu alrededor. Esto es algo que nace cuando empezás a trabajar con interrupciones. Podríamos juntar los dos ejemplos anteriores y tener una excepción y una interrupción en la misma rutina de servicio y hacer identificación por software usando el registro de causa. Pero esto de causa también se separa entre interrupción y excepción. Sí. El registro de causa tiene el primer bit que te dice si es excepción o interrupción y todos los otros bits te dicen si es excepción, el número de excepción, y si es interrupción, el número de interrupción. ¿Sí? Entonces, ahora tendríamos que hacer la famosa identificación por software, decir, bueno, si es una excepción, prendo el de rojo y me paro. Si es una interrupción del temporizador, parpadeo el de DC. ¿Sí? Ahora, la inicialización es la combinación de las dos. Defino la rutina, defino el timer y habilito la interrupción del timer. La parte de excepción no tengo que hacer nada, una vez que definí, ya está. Hago el WFI y cada vez que salgo, o sea, una vez cada medio segundo nada más, leo la tecla y si en ese momento está apretada, ejecuto la instrucción inválido. De que si yo aprieto y suelto muy cortito, está el LED prendido, el LED apagado, no se me entera. Es algo sencillito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el medio segundo que espera con el LED prendido, con el LED apagado, lo hace acá. Recién cuando llega la interrupción, hace una barrida de la tecla y se vuelve a clavar.
y medio segundo es un poco lento. O sea, un poquito de ganas, aprieta y no pasa nada. ¿Sí? Mi rutina de excepción sigue alineada y ahora voy a cargar un registro especial de control en el registro A0. Esta es la contrapartida, venimos usando la de write, esta es la de read. Si es la interrupción del temporizador, tengo que tener el bit más significativo en 1, que me dice que es interrupción, y el registro de causa que le corresponde es 7. Entonces tengo que tener 80.007 en el registro de causa. Esto porque es un flag de interrupción y esto es ninguno que le corresponde. Si fuese una instrucción inválida, el registro de causa es 2. ¿Sí? Pero vamos a hacerla simple. Si es el timer, vamos a la rutina del timer, si no, es un error. Si es un error, como lo decía antes, apago el LED, dejo el rojo prendido y me clavo. Si no, actualizo el periodo y vuelvo. ¿Sí? Funciona el LED verde o parpadea con interrupciones. El LED verde va a parpadear con interrupciones, El temporizador. con el temporizador, y si yo aprieto esta tecla, voy a obtener mi instrucción inválida y se va a clavar en rojo y voy a tener que salir con reset. Si aprieto muy cortito, no pasa nada porque no estoy escaneando el teclado activamente. Podría sacar el WFI, escanear permanentemente y agarrarlo al tope, ¿no? Era como para que vean que el WFI espera entre la interrupción y después de la interrupción sí puedo hacer cosas. O sea, fantástico. Y si queremos trabajar en C, si queremos trabajar en C, hay una serie de cosas que tenemos que hacer, pero podemos ver un ejemplo para que ustedes puedan empezar el primero del laboratorio y con eso terminamos. Yo quiero un ratito más temprano. Si yo quiero arrancar en C, después vamos a ver algunas cosas, pero puedo definir el main como venía definiendo. ¿Sí? El array me configura todo lo que tiene que configurar y configura el main. Yo en el main puedo escribir los registros controlizados porque este main está ejecutando en modo privilegiado. O sea, el procesador durante el arranque configuró muchas cosas, pero no me degradó a modo usuario. ¿Sí? Nunca, en general. Entonces, yo todavía puedo escribir los registros controlizados. Tengo unas funciones que encapsulan la instrucción de assembler, pero que ya me las dan el fabricante, para escribir el registro control de estado o para setear bits del registro control de estado. Entonces, escribo en el MTB, ya ellos pusieron que esto vale 304, escribo la rutina de servicio. ¿Cómo escribo la rutina de servicio? Bueno, el nombre de la función es un puntero a su primera instrucción, en la dirección de memoria de la primera instrucción. Entonces, esto es una dirección de memoria que puedo escribir en MTB. Exactamente igual que antes con la etiqueta. ¿Sí? ¿Aquí se entiende? No se entiende. ¿Por qué se usa? Porque por definición en C, el nombre de la función sin los paréntesis, no con el nombre de la función, con los paréntesis debes invocar. Sí. Pero cuando vos usas el nombre de la función sin los paréntesis, es un puntero a la primera instrucción. Como el vector es un puntero al primer elemento de la misma forma. ¿Por qué? Porque en realidad este nombre es el equivalente a la etiqueta que nosotros estamos poniendo en dos puntos. ¿Se entiende? Entonces el nombre solito es un puntero a la primera instrucción. Entonces,
no sé en qué dirección está, pero le puedo decir, bueno, vos sabés dónde la pusiste, dame esa dirección y ponela acá. ¿Sí? De la misma forma que hace el assembler en el sentido, porque yo en la etiqueta no sé en qué dirección exactamente está, pero digo, esto es lo que quiero poner. ¿Sí? Se usa el nombre de la función. Y después, habilito la interrupción del temporizador en un solo paso, porque la función se encarga de ver si lo tiene que hacer con un registro o sin un registro. Esas máscaras están definidas por... Estas máscaras están definidas por ReadFile en realidad. Están definidas en este archivo, que es común para todos los procesadores ReadFile. ¿Sí? Eso me lo da el fabricante. Te lo dio en realidad la organización ReadFile. Porque eso es estándar para cualquier procesador. En cambio, esto es de este libro. Pero si vos te vas a otro ReadFile, este archivo va a estar igual. ¿Sí? Porque es del núcleo en sí, es de la parte estándar. Y todo este comportamiento que estamos hablando, del MTB, es también estándar. Entonces, habilito la interrupción del temporizador. Antes lo hacía en dos instrucciones de assembler, ahora lo hago en una sola, o en una sola llamada función. Y habilito las interrupciones globales. Ese ya no tiene limitación para el primero 8 pedidos. Lo resuelve internamente estas pequeñas funciones. O sea, la limitación sigue estando, esto se traduce en dos instrucciones y esto se traduce en una. Pero a vos ya a ver, no te preocupes. ¿Sí? Definimos la rutina de interrupción, y la rutina de interrupción tiene dos problemas. El primer problema es que tiene que terminar con un MRED y no con un RED. Y el tres problemas. El segundo problema es que tiene que guardar registros que normalmente no se guardarían. El compilador de C sabe que tiene que guardar los registros S. Si los necesita usar, los guarda. Pero una rutina normal no guarda los registros T. Y esta sí los tiene que guardar. Razón por la cual le tenemos que avisar al compilador que esto no es una función incompleta. Es una rutina de servicio de interrupción en modo máquina, porque tiene que terminar en el MRED. Eso se hace esto. Este atributo sirve para avisarle cosas al compilador en una función en específico. Y lo que le vamos a avisar, que es algo que se puede hacer solo en los ReadFile, es interrupt en modo machine. Eso resuelve el guardado del estado ampliado y resuelve el MRED al final en lugar del RED al final. ¿Sí? Todo lo contrario del Cortex, que lo que buscaba era que no tenga que decir. Y está todo diseñado para que no le tenga que decir que una rutina es una interrupción. En el procesador que usábamos antes, la filosofía es justo a la contraria. Ellos diseñaron todo para que esta función sea igual. Acá no, acá es distinta. Y además tiene que estar alineada a 64 bytes. Para lo cual, le digo esto. Cuando llegue el momento de poner la memoria, por favor ponela con los últimos 15. ¿Sí? Estos son directivas al compilador o al enlazador de cómo tiene que manejar esta función. Después, no tenemos nada muy raro. En una variable leo el registro de mcausa. Si es 8007, apago la salida roja, prendo la verde y me quedo en un lazo infinito. Si no, actualizo el temporizador y cambio de salida. Pero actualizar el temporizador no es tan fácil. Pause. Ahí. Si yo no le pongo todo la directiva al compilador. No la. O sea, si yo no le digo que está poniendo el modo máquina, me va a guardar un registro temporal. No. Puede ser un registro usted. ¿T0? ¿No te lo voy a guardar? Una subrutina normal no guarda los T0. Y ya no estoy preocupado. Y vos necesitas que lo guarde. ¿Y después cómo lo va a hacer? Después cómo lo va a hacer. Es que no tenés que acceder, por eso lo tenés que dejar al programa que estaba ejecutando antes del interruptor sin cambiar. Vos no querés interferir con el programa que estabas haciendo. Acceder no podés acceder porque vos te queda una copia. O sea, él guarda T0, pero borra T0. Vos podés leer que había T0, pero se lo tenés que dejar con el mismo valor que tenía él. ¿Te lo guarda en la pila? Claro. Y cuando termina esto, Lo recupera.
Cuando yo estoy poniendo está alineado a 64, y yo ahí tengo una variable que es de 32 causa. No, estamos hablando del código. Ojo, esta alineación a 64 quiere decir que esta dirección quiere que los últimos 6 bits en 0. Es la dirección de la primera instrucción del código. Eso aplica al código, no a la variable, ¿no? Porque esta alineación es de flash y esta es de RAM. ¿Se entiende? Sí. No sé si se pueden alinear direcciones de variables. O sea, no sé si puedes poner... Se pueden poner atributos a las variables, pero no sé si puedes poner atributos de alineación a las variables. Nunca me hizo falta por pero este atributo se puede aplicar a variables también. Leo la causa actual de la variable. Sí, la variable es fantástico. Ahora, actualizar el timer. Necesito leer el valor actual del temporizador, que es de 64 bits. No es muy difícil. Leo 32, leo 32, lo concateno y devuelvo el 32 de 64. Y necesito hacer la suma. Y para hacer la suma necesito escribir la secuencia en la que tengo que escribir. Razón por la cual voy a usar así. Declaro una variable, padres, puntero a nada, o sea, puntero, a algo volátil. Volátil quiere decir que no se puede optimizar. Si yo le digo que escriba, tiene que escribir. Si yo le digo que lea, tiene que leer. ¿Sí? Ya habíamos hablado de eso. Esa dirección es la dirección base del temporizador más el desplazamiento del registro de conversión. Convertido en puntero. O sea, esto es un puntero a donde quiero leer. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo hicimos con los puertos de PPI. Y ahora le digo que quiero. Yo ya tengo el valor que quiero escribir, o sea, la suma ya la hice. Ahora lo que tengo que bajar son los 64. Primero la parte baja, es el menos 1, después la parte alta y después la parte baja que corresponde. Entonces, lo único que tengo que hacer son las 3 escrituras. Entonces, ¿qué tengo? Assembler, storyboard, storyboard, storyboard. ¿Esto es dónde? ¿Esto es qué? ¿Estamos de acuerdo? El dónde es el primer parámetro y el qué es el segundo parámetro. Porque esto me permite meter cosas de sea dentro del assembler. Entonces le puedo decir que quiero guardar en la dirección de esta variable el valor de otra variable en C. Y él resuelve las direcciones que le asignó a esa variable, y las pone en los registros, y hace todo el load previo que había que hacer, lo hace solo. ¿Se entiende? Entonces yo solo manejo la instrucción concreta de escritura. Por 100 es el primer argumento, por 101 es el segundo argumento. Acá es que quiero recuperar, si esto fuera un load, y lo quiero dejar en una variable, acá le digo dónde lo quiero dejar. Y acá, o sea, esto es el destino, como no tengo destino, está en blanco, y esto es fuentes. El registro, o sea, lo que va acá tiene que ser un registro, y quiero el valor menos 1, que es el FFFF, para acá, perdón. 100. Está mal. Sí, porque... No, perdón, acá es que quiero guardar. Quiero guardar el menos 1, que es el primero. La U es por ansigna. Menos 1 ansigna de lo mismo que haber puesto 0xFFFF. Y en registro, el contenido de esta variable es lo que quiero que use como dirección. Obviamente él sabe que lo tiene que pasar un registro, después tiene que usar ese registro por todo. ¿Sí? Entonces, esta es la forma de decir, escribí menos 1 en esta dirección, después escribí el valor corrido 32, que es la parte alta, como si fuera un entero de 32, porque era de 64, guardado en un registro acá,
con esta dirección más 4, que es donde va la parte baja como dirección, la parte alta, y ahora la parte baja, a 32, o sea, buscarle la parte alta, acá en la dirección de base. Cuando suman las faltas se array. Eso ya lo resolví en C cuando conseguí los 64. Y lo resolví con un más, o sea, se arregla el compilador. Lo único que me importa es escribirlo en la secuencia correcta. Pero cuando dice la suma, sumé 2 enteros de 64 No, sumé una 64 con una 32. y Siempre y cuando él sepa que el resultado es de 64 por la forma en la que está escrita, si querés, lo mejor que podés hacer es al de 32 decirle que lo trate como 64, sumarlo y listo. Ahí seguro no vas a tener problema. Que creo que es lo que hice. No, ni hice eso. Este es de 64 y este es de 32. Hay un detalle más. Y es que el procesador tiene las herramientas para saber a qué frecuencia clock está funcionando. Lo cual me permite especificar los tiempos, no en ciclos de reloj, sino en milisegundos. Para eso, tengo que llamar a esta función que me pone en una variable la frecuencia clock. Y después, con una división bastante simple, dividirlo en 4, porque utiliza 4 veces la frecuencia, multiplicando por lo que quiere, dividirlo en 1000, tengo 500 milisegundos. ¿Cuántas cuentas de timer son? ¿Se entiende? Olvidándome de si el micro está a 100 megas, 25 megas, 70 megas, 80. O sea, esto parpadea siempre a medio segundo, sin importar la frecuencia del procesador. En cambio, en el código anterior yo tenía 50.000, que más o menos daba medio segundo. Pero más o menos. ¿Se entiende? Varía la frecuencia de la Puede. varía solo. Sí. Cuando vos le cambiás la frecuencia, él vuelve a llamar a la función de clock update y te da el valor actualizado. Y todas las cuentas que hagas, o sea, si vos calculás, guardás el resultado de esta cuenta en una variable y después cambias la frecuencia, acá no vas a corregir. ¿Sí? Pero cuando vos cambiás la frecuencia de clock y llamás a esta función, la variable que te dice cuál es el factor cambia. Entonces, si vos mantenés esa variable actualizada y la usás de referencia, podés tener tiempos independientes de la frecuencia de funcionamiento, lo cual es muy importante. El Standard Refine exige que el procesador ponga una forma para determinar la duración real del tiempo del temporizador. O sea, una cuenta cuántos micronanosegundos son realmente en tiempo humano. Porque muchas de estas cosas se manejan sino en tiempos de clock del micro, que es más fácil. Con eso pueden hacer el primer ejercicio. Eso es más o menos el primer ejercicio. Con esto pueden hacer el primero, que es este, y pueden encarar el tercero, que es usar esto para hacer el refresco del último del laboratorio anterior. Y que la pantalla se refresque sola. ¿Sí? Seguimos el diálogo, por favor. Oh, qué problema.